La mejor impresora para stickers y camisetas, ideal si tienes poca inversión. Hola, hola manos creativas, espero que estés muy bien. Pues en esta ocasión vamos a hablar sobre la impresora que me salvó. Como se dice en Dominicana, me sacó debajo de un camión. Después de cometer muchísimos errores y gastar más de $2,000 en equipos que no necesitaba, voy a contarte todo lo que me hubiera gustado saber desde el principio, porque puedes empezar con menos de $300 y sin complicarte la vida. No todas las impresoras sirven para todo, pero con esta puedes lograr muchísimo sin necesidad de invertir tanto y te voy a explicar qué debes saber. Así que aquí te doy 3 puntos claves para que tomes en cuenta al momento de decidir cuál es la impresora que vas a utilizar. 1. Que sea económica de mantener. Nada de cartuchos caros. 2. Que sea fácil de configurar, sin miles de complicaciones técnicas. Y el punto número 3 es que acepte los papeles que tú necesitas. Y esta es la impresora que tengo casi 2 años utilizando. Es una HP EcoTank, o sea que las tintas rinden un montón. Son de las que vienen con las tintas líquidas y pues básicamente ellas son bastante fácil de encontrar el reemplazo y son bastante económicas. La calidad de impresión es bastante buena para hacer una impresora de casa y me acepta los papeles que yo necesito para hacer stickers, incluso para hacer camisetas y tazas. Y si tú quieres aprender a hacer cada uno de estos proyectos de forma particular, te invito a que le des un me gusta a este video y que te suscribas al canal. De esta forma no te vas a perder ningún contenido para que sigas aprendiendo y creando. Y estoy casi segura que alguno de ustedes va a preguntarse en los comentarios: ¿y cómo es que esa impresora hace camisetas o imprime para camisetas? Porque por lo regular ustedes saben que nosotros para poder sublimar utilizamos una impresora especial para sublimar. Y no, esta yo no la he convertido para sublimación. Yo tengo mi impresora de sublimación que la amo y esa sí es la mejor inversión que he hecho. Es una Sogras SG500 y la verdad es que me ha ayudado un montón. Y si tú quieres ver cómo funciona esa impresora, te voy a dejar un video por aquí para que lo puedas ir a consultar luego que termines este. Pero sí, déjame explicarte cuáles son esas diferencias. Con una impresora de sublimación, tú solamente vas a poder sublimar camisetas de poliéster. Sin embargo, con esta impresora, que es una impresora de tinta regular, o sea, una impresora que sirve para hacer tareas, para hacer proyectos educativos, para imprimir trabajos, en fin, la sencilla, con esta impresora tú puedes utilizar unos papeles especiales que se llaman vinilo. Son vinilo imprimible y lo que vas a hacer es que con tu tinta regular vas a colocar ese papel especial y con una plancha de calor vas a poder estampar camisetas desde casa de una forma muy sencilla. Y va a depender del estampado la durabilidad de este material. Y si tú has seguido este canal, pues yo hice las etiquetas escolares para los uniformes de mi hijo con ese material y me duró todo el año, no se desgastó, quedó sumamente bien. Incluso te voy a mostrar la prueba en este video y te voy a dejar el video relacionado para que sepas cómo es que se hace por aquí, para que lo puedas ver luego de que finalices este. Ahora bien, para stickers sí he tenido algunos inconvenientes con algunas marcas de papel, porque no me ha aceptado todos los papeles. Se me traba mucho cuando trabajo con stickers, pero lo mejor es que es sumamente fácil de liberar el papel.
Ella tiene varios compartimientos que son súper fácil de sacar y volver a poner, y de verdad que esta ha sido la impresora que menos dolores de cabeza me ha dado. Incluso me funciona súper bien por Bluetooth. Ella está conectada, realmente es como por el Wi-Fi, y entonces me manda la computadora, le mando a la impresora y ella imprime sin necesidad de conectarla con un cable USB, que es el cable que generalmente traen las impresoras para hacer las impresiones directas. Pero, sin embargo, luego de que ya yo definí cuáles son esos papeles de sticker que me funcionan perfectamente con esta impresora, pues yo simplemente estoy regalando los demás papeles porque lamentablemente no me funcionan. Ahora, con el tema del brillo, por si no lo sabes, imprimir con papeles brillantes suele ser un dolor de cabeza en impresoras de tinta, porque para ese tipo de impresión se necesitan impresoras láser, porque la máquina al momento que transfiere la tinta es como en caliente, porque la tinta es en polvo, entonces ella va secando y pues el papel sale nítido, bello, hermoso, pero es otro tipo de impresora y son impresoras mucho más caras. Y no solamente el equipo, mantener esas impresoras es sumamente caro. Y honestamente, yo hice unos cálculos y para mí yo estaba súper fabulosa. Les digo que todos esos videos de todos los errores que yo he cometido con estas impresoras están grabados y todos están disponibles para que ustedes puedan verlo, porque si bien es cierto, mi experiencia no necesariamente es la tuya y puede ser que a ti te vaya súper bien con el modelo de impresora que tú escojas, pero yo cometí varios errores y todo quedó grabado para que tú, luego que veas este video, no te equivoques y hagas lo que tienes que hacer. Sobre todo cuando estás iniciando, porque con esta impresora puedes trabajar diferentes proyectos, ya sean de personalización o de papelería creativa, y de verdad que me ha funcionado muy bien. Como te decía, para imprimir con brillo necesitas otro tipo de impresora. Sin embargo, hay algunos papeles que son gruesos, como de 100 libras más o menos. Está el cartonite, el cartón de hilo, que me encanta para tarjetas personalizadas, y pues con esos papeles yo trabajo la papelería creativa. Incluso hay papeles fotográficos que se pueden imprimir con esta impresora y lograr el brillo. Sin embargo, el resultado a largo plazo con la impresión en papel fotográfico no me gusta, porque se va tornando amarillenta al momento que pasa el tiempo, y pues dependiendo del tipo de proyecto, quizás si es un K-Topper pueda pasar desapercibido porque no durará tanto tiempo, pero si la persona decide conservar el K-Topper, se va a ver amarillo en 6 meses, un año. Así que luego de tanto tiempo trabajando en el mundo de la papelería creativa, probando papeles, cometiendo errores con las impresoras, pues básicamente te cuento mi experiencia y te voy a dejar el modelo que estoy utilizando en la descripción del video, porque por lo general cuando pasa el tiempo ellas van cambiando como de nombre. Incluso dependiendo del país puede ser que tú encuentres que el nombre es distinto, porque las impresoras son casi que como los celulares. Todos los años las viven actualizando. Así que nada, cómprate el último modelo de impresora. Esta no sale como en menos de $300, dependiendo de donde vivas. Y pues básicamente te va a ayudar un montón si tú lo que buscas es hacer stickers, papelería creativa sencilla y trabajar camisetas, sabiendo que estas camisetas, aunque sí lo puedes hacer bien y que dure mucho tiempo, sin embargo, no son para proyectos permanentes. O sea, no son profesionales. Es un trabajo que, ¿para qué podría funcionar? Para un evento de una sola ocasión, como un cumpleaños, viajes, o podría funcionar para algo puntual de varios días. Como les dije, a mí me duró todo el año escolar y no se maltrató, no se dañó. Ahora,
Yo nunca la coloqué en la secadora y pues básicamente el material donde se aplicó es como dry fit. Ese es el material de la camiseta del colegio. Otro punto importante es que esta impresora solo imprime a tamaño 8,5 por 11. Hay otra impresora que fue mi gran decepción, o sea, fue la impresora por la que más dinero yo he pagado, que imprime 11 por 17. Y de verdad, o sea, honestamente, yo tengo amigas que les ha ido bien con esa impresora. No fue mi caso, para nada fue mi caso. Y en ese sentido, yo puse sobre la balanza el tamaño. Realmente yo ando imprimiendo 11 por 17 tanto. Y cuando me puse a validar todos los proyectos donde yo necesitaba 11 por 17, me di cuenta que realmente no lo necesitaba, porque incluso si necesito tamaños más grandes, puedo hacer solapas y lo puedo lograr sin ningún problema. Yo hice hasta una impresión gigante de un banner para la decoración de un cumpleaños con esa impresora y hojas bond, o sea, las hojas regulares. Por lo que decidí no limitarme por el tamaño. Y pues básicamente esa ha sido mi experiencia con esta impresora y te estoy hablando desde mi más honesta opinión como usuaria. Y déjame decirte que la marca no está patrocinando absolutamente nada. Como diría uno de mis youtubers favoritos, HP, patrocíname. No olvides dejarme en los comentarios cuál impresora finalmente te compraste. Nos vemos en un próximo video.